Dijimos al principio del programa que íbamos a estar analizando algo de lo que pasó en las últimas horas dentro del Congreso de la Nación, propiamente en la Cámara de Diputados, cuando se votaba el voto optativo a los 16 años. Todo parecía estar ok, había acompañamiento de fuerzas opositoras y de repente, hacia el final, antes del voto, el Cuervo Larroque se desató con una sarta de cosas hacia la oposición, entre las que tildó habló de narcosocialismo, en realidad, allí involucrando a los socialistas con la situación en la provincia de Santa Fe. La oposición se levantó y se fue en conjunto y finalmente terminó en soledad el oficialismo aprobando el voto a los 16. Por eso saludamos a Pablo. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Bien? ¿Todo bien? Y hemos invitado a Roy Cortina del Frente Amplio Progresista. Gracias por venir, Roy. No, gracias por la invitación. Bueno, después de 48 horas, ayer fue una revolución en Twitter, la situación Larroque, entre otras cosas. ¿Cómo te sentís hoy como parte del socialismo? Mirá, ayer decíamos que hay miles de socialistas en todo el país. Somos un partido que tiene una existencia real en todo el país, indignados con lo que ha pasado. Porque el Partido Socialista tiene una trayectoria en la Argentina de más de 100 años, en donde probablemente haya cometido muchos errores, como todo partido centenario, y haya tenido muchos aciertos. Pero si hay un partido que le ha agregado y le ha dado una dimensión ética a la política en la Argentina, ha sido el Partido Socialista. Somos el partido de Juan B. Justo, de Palacios, de Alfredo Bravo, de Esteves Boero, del propio Wiener. Y nosotros pensamos que acá hay un operativo clarísimo, que no solamente se da con esto de Larroque, sino con otras cuestiones que están presentes cada vez que hay un cierre. En la lista de oradores lo notamos en Rossi, que hay siempre un ataque al gobierno de Santa Fe y que tienen que ver con un operativo de manchar la candidatura presidencial de Hermes Vino. Nosotros no tenemos dudas de eso. Y esto también ha demostrado a qué se refería la presidenta en un día sagrado para los argentinos, o por lo menos para los rosarinos, el Día de la Bandera, cuando allí los rosarinos están acostumbrados desde hace 20 años a no ir con bandera de sus colores políticos, sino ir con la bandera argentina. Y en esa famosa filmación que se vio por televisión, que está en YouTube, la presidenta decía vamos por todo, mientras hablaba la intendente de Rosario. Ir por todo significa esto que están haciendo. Bueno, pero mira, dos cosas te quería decir. Una, Wiener, en ese mismo acto, Wiener se aguantó los insultos de los chicos, de los muchachos kirchneristas. Después hubo otro acto en Rosario, que también fue la presidenta, también fue Wiener, y también fueron a insultar a Wiener, y se la aguanta. Muchas cosas aguantó Wiener de ese tipo de situaciones, quizás para estar bien con el gobierno nacional. No. Entonces ayer lo que decía, mucha gente en las redes sociales decía, bueno, se la buscó. Digamos. Pero vos sabés que no es esa la visión que nosotros tenemos, no es para estar bien con el gobierno nacional. Nosotros tenemos una manera distinta de hacer política en la Argentina. Ustedes lo conocen, vos lo conocés. A Wiener es genuinamente es la característica de Wiener y es el estilo, por lo menos de esta segunda época del socialismo, de este nuevo periodo democrático para acá. Nosotros tenemos relaciones institucionales. Nosotros en la Cámara de Diputados votamos por nuestras convicciones. Hemos estado a punto de perder elecciones. En la provincia de Santa Fe cuando votamos la ley de medios. Lo hicimos porque tenemos convicciones y siempre planteamos la necesidad de democratizar los medios de comunicación. Y no porque a nosotros nos convenga si quedar bien con Clarín, quedar bien con el gobierno nacional. Nosotros hemos votado cosas muy importantes en contra del gobierno nacional. ¿Cómo iban a votar el voto adolescente? Nosotros teníamos mayoritariamente una postura de abstención, porque nosotros habíamos presentado un dictamen que planteaba el voto joven, pero obligatorio. Nosotros vimos como Aníbal Fernández en el Senado cambió 3 veces de posición, y estas son las suspicacias que se despiertan en la sociedad, porque la verdad que con la ley como está votada hoy, ahora hay ciudadanos de primera y de segunda en la Argentina, y vos esto lo sabés muy bien, y ellos seguramente también. El voto no es un derecho individual solamente, es una carga pública. Porque lo que se busca es que
vote todo el mundo para que se represente la cabal agenda de toda la población. ¿Qué pasa si del 1,5 millones de jóvenes en la Argentina votan solamente 30.000? Se representa a la agenda, se hace visible la agenda de los jóvenes en la Argentina. ¿Para qué lo hicieron opcional el voto? ¿Por qué el proyecto de Aníbal Fernández y Elena Corregido? Eso es lo que despierta suspicacia, pues es un voto de desconfianza a la juventud. ¿Y lo sorprendió la posición de La Rocca en el final o lo veían venir? ¿Ustedes Pues tenían advertido de está algo? bien la pregunta que me hace, porque me dicen, esto lo tenían arreglado, porque es tan brutal, tan gutural, tan torpe el discurso y tan irresponsable de este muchacho, que no es tan muchacho, tiene 40 años, del líder de la Cámpora, que es inexplicable, pero la verdad que ellos tenían casi como 145, 150 votos. Aprobaron una ley a la 1 de la mañana, con la mitad del recinto vacío, como se ve en las pantallas de televisión. La verdad que es un disparate, no sé qué es lo que han ganado. Ahora, yo le vi a Rossi hizo? cara de enojado. ¿Para qué crees que lo hizo? Para Porque capear se creen un relato y porque también han sido formados en esa lógica política de mesianismo, del vamos por todo. Si la presidenta le dice vamos por todo, ¿cuál puede ser el mensaje para estos chicos? Claro, la pregunta de Hernán es si lo hizo solo o en forma organizada. Yo la verdad que creo que se dejó llevar por el discurso, ya es un formato que se está cocinando a fuego lento en 10 años. Estos muchachos se han formado también con la lógica de Néstor Kirchner, con la lógica de Cristina. 10 años es mucho tiempo, ahora tienen 40, 30 y pico y creen en la política de manera binaria. En la Argentina hay un casillero del sí y del no. En la Argentina hay un casillero del blanco y del negro. En la Argentina no hay matices y sabemos que en la sociedad moderna hay matices. Y esta gente no cree en matices, cree que la política es una guerra, que se está en una trinchera o se está en otra, y si vos estás en la trinchera del frente, sos un enemigo. Y esto le va a hacer muchísimo daño al país. Muchísimo. Esto, perdóname Pablo, ¿esto ustedes creen que en realidad tiene como sentido vincular o hacer pública la intención de vincular desde el gobierno nacional lo que pasó con Santa Fe con el socialismo, claramente con Hermes Wiener? Digo, más allá de que el gobierno nacional, ¿ustedes creen que lo sabía previamente? Pero no tengas dudas, esto operativa hollywoodense de atrapar al narco, que está muy bien, y con Bernie a la cabeza, y parecía una película hecha por Oliver Stone. Y además a la misma hora que no parece sabía que si la estaba gente... Mauro Martín o no en la cancha de River, por ejemplo. Pero por favor, pero esto la gente se da cuenta. Es decir, nosotros podemos haber cometido errores, porque acá es muy interesante. El gobierno nacional habla de una herencia que ya ha cumplido 11 años. Porque cuando vos hablás de lo que pasó en la Argentina en el 2001 y lo haces en el año 2006, bueno, tiene una lógica. En el 2005 tiene una lógica, en el 2008 tiene una lógica, pero cuando vos ya vas 11 años, 10 años gobernando y seguís hablando de la herencia del país, de la Alianza, de la Rúa y también de la década del 90, de la que ellos son responsables, ya es un poco mucho. Ahora, nosotros también tenemos una herencia en Santa Fe, ¿eh? 24 años de gobierno justicialista. No es un problema de cúpula de la policía. ¿Cuántas cúpulas de policías provinciales han cambiado? Es un problema de estatutos, de estructura. Nosotros ahora vamos a dar una batalla y espero... Bueno, pero Roy, a Toñelli lo confirmó Wiener con... Así es. ¿No? Así lo es. confirmó Wiener Porque y ahora lo ascendió Wiener y lo confirmó Sí, pero Bonfatti. precisamente porque lo que tienen que entender ustedes es que la Policía Provincial de Santa Fe, como todas las policías, incluido la federal, tienen 140, 150 años de historia, no han cambiado sus estatutos. El ascenso de todos estos comisarios es prácticamente automático. Claro, se va dando solo. Se va dando solo. Es decir, acá hay una investigación de hacía 2 años en donde el gobierno de la provincia de Santa Fe ni siquiera estaba enterado. Mira, del gobierno, acá hay un problema donde el crimen... En este tema, en este tipo de temas, el no estar enterado se coloca en una posición muy débil. Porque entonces si vos sos el poder político que tiene contra la policía y no estás enterado de que hay una investigación por narcotráfico de esa pero el policía. Narcotráfico, yo te voy a decir una cosa. El narcotráfico, esto lo sabe cualquier especialista del mundo, en cualquier país, si se quiere abordar desde un Estado subnacional, como es el caso de la Argentina, que no tiene Estado, tiene provincias, con la ausencia del Estado nacional, jamás se va a resolver. Se resuelve con todo el arco político plena y contundentemente definido a resolver este problema, como sucedió en Colombia, y si no ahora con el problema que tienen ahora en México, si no, no se resuelve. Santa Fe ha tenido el retiro de la Gendarmería Nacional. Las rutas nacionales
no son custodiadas por la Gendarmería Nacional. Hay una política de desradarización de la Argentina. Es este gobierno el que ha abierto las puertas del narcotráfico. ¿Y cuál es la Yo mismo en la ciudad de Buenos Aires... ¿Cuál es la responsabilidad del gobierno provincial en esta crisis? La responsabilidad del gobierno provincial es no tener la suficiente fuerza porque hemos pecado de ingenuo con el sistema de boleta única, que desde mi punto de vista lo deberíamos haber hecho con el modelo de Córdoba, y tenemos un Senado, ¿sí?, y una legislatura provincial en contra. Nosotros estamos maniatados. Lo que no sabe la gente... ¿Pero qué tiene que ver eso con la designación de policías? Y que no podemos no podemos nosotros, escuchame, no podemos nosotros iniciar ninguna reforma institucional que no tenga el aval y que por lo tanto es permanentemente boicoteada del poder legislativo de la provincia. Nosotros tenemos la constitución más vieja de la Argentina. ¿Me entendés? A nosotros nos cuesta mucho. Bueno, gracias a eso es una provincia sin reelección, ¿no? Sí, pero para nosotros eso no fue una preocupación. Wiener quería reformar la Constitución con la garantía de que él no se iba a presentar, y Wiener tiene palabra, no es como Cristina que dice quiero reformar la Constitución porque quiero ser reelecta. Pero Roy, perdóname, Pablo, sí, porque te queremos decir, Pablo, pará, Pablo, date vuelta. Te queremos preguntar, Roy, la oposición, ¿vos creés que está dando últimamente signos de unidad que antes no daba? Lo que pasó el otro día en el Senado en relación a intentar bloquear una reelección, el otro día de levantarse todos, más allá de que era puntualmente contra el socialismo, pero se levantó toda la oposición y se fue, el oficialismo quedó solo. Yo creo que está muy buena la pregunta que vos hacés en el siguiente sentido. Como la crisis empieza a ser institucional, por lo que pasa con el Persalto en el Consejo de la Magistratura, el intento de hacer un costado al auditor de Spuy, esta agresión al socialismo, empieza a haber algún atisbo de unidad de tipo institucional, no programática, ¿no? No hay que confundirla, pero es una unidad institucional muy fuerte. Este compromiso de 28 senadores de no votar ningún intento de reforma de la Constitución para la reelección indefinida es un paso muy positivo que han dado todos los senadores y que estamos haciendo en la Cámara de Diputados. A mí me parece que eso es una señal importante al Gobierno Nacional para ponerle un freno. Luego habrá distintas opciones políticas, que no van a ser tantas. Pero del otro lado, ¿usted cree que viene más cuestiones como la de Larroque? Ataques directamente. ¿Pero qué te parece? Las amenazas directamente al presidente del Consejo, de la Corte ayer por parte de Pichetto, cuando se trataba el tema de la ley del Persaltum, de la reglamentación del Persaltum, las amenazas que hacen con plata de todos los argentinos a través de spots publicitarios en la televisión pública de lo que va a suceder el 7D. Yo creo que son situaciones muy complicadas. Nosotros los socialistas, la verdad que respetamos la autoorganización que se está dando el pueblo argentino en estas movilizaciones, que yo creo que van a cuadruplicar en presencia el 8 de noviembre, pero hay que manifestarse en paz, con mucha alegría, con mucha serenidad, no entrar en ninguna provocación, y hay que mostrarle al Gobierno Nacional que cuando la presidenta dice que gobierna para 40 millones de argentinos, efectivamente lo cumpla, porque nosotros respetamos que le haya votado el 54%, aunque hoy dudo que mantenga ese 54%, pero hay otra mitad del país que está muy disconforme. ¿Vos vas el 8 de noviembre? Probablemente, a ver, los políticos tenemos que tratar de ir de la manera más inadvertida posible, pero acompañar sin colores políticos, sin hacer aprovechamientos entre comillas mediáticos, pero sí, yo creo que voy a ir con mi familia y voy a acompañar a cientos de miles de argentinos que se van a manifestar en esta ciudad y en muchas ciudades del país. Gracias, Roy, por haber venido. Gracias por la invitación. Gracias, Pablo.